Muchas gracias, Juanita Santillán, por su colaboración en esta presentación tan importante, haciendo énfasis en este ingrediente que junto con el resto de los ingredientes en los diferentes grupos hace un efecto sinérgico importante y único que hasta ahora nunca se había visto a nivel cerebral. Es decir, que no es lo mismo tomar bebidas energéticas con ingredientes aislados que la combinación y usando la tecnología de Hydrostack Nano Delivery con encapsulamiento molecular, garantizando sobre todo, como usted bien dice, un resultado inmediato, porque ya no estamos hablando de una absorción y una biodisponibilidad, sino el término nuevo que vamos a manejar ahora, además del encapsulamiento molecular, es la utilización celular instantánea. Y en eso el cerebro ahora va a contar con esa tecnología en 60 a 70 segundos. Impresionante, así que muchas gracias. Yo he vivido eso en pacientes recientes que les ha cambiado significativamente la vida después de padecer accidentes automovilísticos y padecían de dolores crónicos, y hoy en día, gracias a la suplementación en cuestiones de un tiempo bastante corto, lograron una mejoría significativa en dolores musculares y articulares en todo el cuerpo. Entonces, vamos ahora a tener la bendición de contar con la experiencia de un médico internista, gerontogeriatra, investigador, es una persona con mucha experiencia en estudio, en tratamiento de pacientes de la tercera edad, y que nos va a traer un tema que se llama envejecimiento cerebral, y su nombre es el doctor Andrés Maceda Larios. Así que bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un gusto poderles saludar y a todo el auditorio de todos los lugares donde nos están mirando esta noche. Gracias, doctor Valdés. Y ha sido un placer, Juanita y Cristal, de todo lo que nos han comentado en todo este contexto, que de alguna manera está abriendo y aperturando, haciendo las bases del por qué de repente podemos perfectamente hablar del envejecimiento cerebral y no estar hablando de un envejecimiento cerebral cronológico, sino que desafortunadamente muchas veces acelerado en momentos en los cuales pues desafortunadamente no son los tiempos. Miren, yo quisiera compartirles con ustedes, que el cerebro es una máquina, una estructura verdaderamente impresionante, ya que su trabajo es fuera de serie. Pero para empezar mi presentación, yo quisiera explicar a ustedes unas preguntas en donde por favor tomen nota de este detalle. ¿Qué expectativas tiene usted esta noche sobre su propio organismo? La pregunta en sí sería para todos nosotros, me voy a incluir. ¿Qué expectativas tenemos con respecto a nuestro cuerpo? ¿Qué esperamos de nuestro cuerpo? Por supuesto que lo que nos han planteado, tenemos que alimentarnos, tenemos que descansar, tenemos que hacer ejercicio. Pero ¿por qué de repente no lo hacemos? Aquí la pregunta es, ¿por qué esa tendencia al sedentarismo, a la mala alimentación, a los malos hábitos? Pero eso va a depender de lo que está, una forma educada, nuestra capacidad de desarrollo, y es lo que vamos aplicando constantemente. Por eso sus expectativas, la pregunta sería, ¿quiere usted estar sano? ¿Quiere usted estar enfermo? En mi campo, como geriatra, es importante poder plantear los elementos de trabajo que usted debe de tener para el resto de su vida. ¿Cuántos años va a tener el resto de su vida? Pues discúlpenme, no tengo la menor idea. Pero lo cierto es que esta pregunta es importante hacerla todos nosotros para nosotros mismos. Pero si esta pregunta la vamos ahondando, ¿qué expectativas tenemos con relación al envejecimiento? Es decir, cada momento que pasa, hace unos minutos cuando iniciamos este Zoom, esta charla, por supuesto que teníamos a lo mejor 40 minutos menos. Ahora ya tenemos 40 minutos más de tiempo, de vida, de trabajo celular, de desarrollo. Y esto implica una gran cantidad de funciones fisiológicas que se van presentando en nuestro cuerpo y que desafortunadamente muchas veces desconocemos. La pregunta, e insisto, ¿qué cambios en este momento está usted presentando en su cerebro con este tipo de circunstancias? Entonces, la siguiente pregunta que yo le hago a usted esta noche, y ya en una forma más específica para el cerebro, de acuerdo a todo lo que nos ha planteado, y que esto implica una controversia. Por supuesto que nosotros podemos hablar muchas cosas bonitas, pero esto, al final de cuentas,
tiene que ser demostrado. Por eso cuando vienen los expertos, hacen una evaluación y esta evaluación queda demostrada científicamente, es algo a lo cual nosotros podemos confiar totalmente. Pero la pregunta es, ¿se pueden reemplazar las neuronas que se mueren? A ver, aquí fisiológicamente nosotros vamos a estar teniendo una serie de cambios en nuestro organismo al paso de los años, y estos cambios en nuestro organismo se deben a muchas circunstancias. Pero ¿qué cambios podemos tener en nuestro organismo? Primero que nada, estamos hablando de un órgano muy interesante que pesa aproximadamente 1,5 kilos, pero no es tanto lo que pese, sino que cómo está conformado nuestro cerebro. El cerebro es un órgano complejo que permite realizar, al final de cuentas, acciones como las que ya se presentó, que lo que nos decía la doctora Cristal, esas funciones cognitivas, y lo que nos reafirmaba la doctora Juanita, esas funciones cognitivas que son pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, lo que nos platicaba hace un momento, respirar, soñar, vivir, al final de cuentas, pues todas esas funciones están en nuestro cerebro. Al final de cuentas tenemos que ubicar que nuestro cerebro actualmente, se supone, actualmente tiene un promedio de unos 1,000 millones de neuronas. El número de neuronas en el cerebro adulto se puede comparar con el número de árboles en el Amazonas. Imagínense ese bosque del Amazonas, o esa selva del Amazonas, que ya actualmente incluso está bastante dañado y deteriorado. Mientras que el número de conexiones entre las neuronas equivaldría al número de hojas de árboles. Entonces, por un lado podemos ver la neurona como cada uno de esos arbolitos, pero cómo se conectan entre todos ellos, ese es cada rama, cada hoja que tiene ese árbol. Por lo tanto, tomemos en cuenta que si nosotros estamos hablando que tenemos un promedio de más de 1,000 millones de neuronas, ¿cómo es que con lo que nos acaba de platicar los médicos que me han precedido, por supuesto que el daño neuronal es tremendo? Esto se va equilibrando y no nos damos muchas veces cuenta porque hay un equilibrio que nuestro organismo hace, haciendo puentes, haciendo otro tipo de conexiones, y eso no se presenta hasta que ese equilibrio fisiológico presenta un daño mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que ubicar en dónde se pueden ir presentando ese tipo de daños. Tenemos diferentes tipos de neuronas. Las neuronas, por ejemplo, que son motoras, las neuronas sensoriales, o las neuronas, por ejemplo, que están entre una neurona y otra, que se les llama o se les conoce como interneuronas. Pero chequemos el detalle. Un niño en promedio va a nacer con aproximadamente 223 millones de neuronas activas. De esos 223 millones, se ha ido perdiendo esas neuronas conforme va creciendo ese ser, ese niño, y que a lo mejor ese niño ahora somos nosotros, y entonces ahora ya no contamos con esos 223 millones de neuronas, sino que ahora estamos más o menos como con 1,000 millones de neuronas. Pues por supuesto que esas 1,000 millones de neuronas, lo que se requiere es cuidarlos, protegerlos. Quisiera yo compartirles a los señores que nos están en esta noche sintonizando, que los hombres tenemos hasta aproximadamente un 4% más de neuronas que las mujeres. Eso va a ser, qué bueno, nosotros tenemos más neuronas que ellas. Pues no, las mujeres tienen más conexiones entre las neuronas que nosotros. Y entonces eso hace que a lo mejor la mujer piense mucho mejor que nosotros las cosas. Las neuronas son células que transmiten entonces impulsos en el cerebro o a otras partes de nuestro cuerpo y son las más longevas de nuestro organismo. Recuerden ustedes que les estoy hablando de un proceso de envejecimiento y ya llevamos 2 puntos, uno en el cual se va destruyendo las neuronas y por otro lado, si tenemos una estructura que son las más longevas de nuestro cuerpo, es decir, que cuando nacimos con esos 223 mil millones de neuronas, entonces en promedio casi no se renuevan esas neuronas aparentemente. Sin embargo, existe un proceso fisiológico en todas nuestras células de nuestro cuerpo
en las cuales las células se están regenerando. Por ejemplo, si habláramos de un periodo menstrual, cada mes hay un recambio celular en la matriz de la señora. Por otro lado, si habláramos a lo mejor de una glándula mamaria cuando se está lactando, los procesos de las células están teniendo un recambio muy acelerado. Lo que sucede es que en las neuronas el recambio, ese proceso que se va presentando, va resultando exageradamente lento. Entonces, todo lo que se nos acaba de explicar, estamos expuestos a un daño celular bastante crítico, en el cual debe de haber una proliferación de células, y esta parte la quiero subrayar y de verdad denotar totalmente. Nuestros tejidos están diseñados para que pueda haber una proliferación nueva de células. Por lo tanto, los componentes como glutatión van a permitir que esa proliferación de células pueda crecer. Y en esa población creciente, pues por supuesto, debe de haber, por otro lado, una muerte celular para que haya un equilibrio. Sin embargo, cuando nosotros estamos expuestos a los daños, como ya se nos ha comentado hace un momento, estos tejidos o estas células o estas neuronas específicamente empiezan a sufrir mucho daño. Y actualmente, y me gustó el tema que recalcaron, los índices radioactivos que están causando mutación y muerte neuronal son generosamente elevados. Entonces, aquí yo quisiera compartirles por último en estos datos que les estoy explicando, que tenemos en esas conexiones dos tipos de conexiones neurológicas. La conexión que prácticamente es alámbrica entre las neuronas, están conectadas a través de la sinapsis, pero por otro lado tenemos una conexión inalámbrica que se da a través de diferentes sustancias químicas que se van produciendo totalmente en nuestro cuerpo. Entonces, esto va a permitir trabajar perfectamente algo que ya se nos explicó con toda claridad, lo que es la salud cognitiva. La salud cognitiva, subrayando el tema, es el proceso de pensar, de aprender, de recordar en forma clara, y es fundamental para realizar muchas de las actividades cotidianas que nosotros tenemos. Por eso la cognición es el proceso mental que permite procesar y elaborar información en nuestro cerebro. La salud cognitiva es la capacidad de aprender, de pensar, de recordar claramente. A partir de aquí es cuando empiezan a presentarse una cantidad de complicaciones que no nos vamos dando cuenta, sigo insistiendo, porque esto se va compensando totalmente hasta que llega un instante en que ya no hay un proceso de compensación. Allí es donde entra el tema de la geriatría, allí es donde entra el tema de nosotros en los procesos de envejecimiento, de cómo prevenir, y quiero subrayar la palabra, prevenir, y que ese esquema de prevención se tiene que hacer a temprana edad, a edades muy cortas. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿a partir de qué edad tendré yo que estar ya previniendo algún proceso de daño neurológico, tomando en cuenta que las neuronas son las más lentas en regenerarse, en reproducirse, y que esto me va a llevar mucho tiempo para reconstruir? Si yo tuve un problema de embolia, un problema de infarto cerebral, o a lo mejor una trombosis cerebral, etcétera, esos daños, o inclusive procesos genéticos como los que se mencionaron, que nos van a ocasionar inclusive otro tipo de problemas como el dolor y detalles, ¿cómo puedo yo corregir a tiempo todos estos procesos? Por eso, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, y aquí quiero enfocar el tema de envejecimiento, hay un envejecimiento prematuro que no nos damos cuenta, que no va a la par con esos procesos cronológicos. A mí me gustó cuando se planteó el punto de que no dormimos ni descansamos bien, como lo decía la doctora Santillana, y entonces allí sucede que estamos adulterando ese proceso y no descansamos para dar los tiempos cronométricos de descanso como deben de ser. Entonces, el cerebro tiene características que permiten compensar esas pérdidas que estoy hablando, y que se llaman, por un lado, la redundancia, en donde el cerebro tiene más neuronas de las que necesita para funcionar. Esa es una ventaja porque nacimos como que con un paquete extra que nos va a permitir llegar a compensar. Pero lamentablemente en los estudios se demuestra que esos paquetes extras se han perdido. Por otro lado, tenemos la formación de conexiones nuevas. Se están haciendo nuevas ramas
dentro de las mismas neuronas para conectarse con otras neuronas, pero eso va a depender, como bien lo decía la doctora Santillana, del ejercicio que estemos haciendo. Y por último, la producción de nuevas neuronas. Y aquí es donde entra totalmente el tema de nuestro neuro. A medida que usted envejece, el cerebro y el sistema nervioso van a pasar por cambios naturales. El cerebro y la médula espinal, por lógica, van a perder peso, así como nosotros perdemos hueso, perdemos otro tipo de tejidos, las neuronas también las perdemos y por lógica también se pierde esa cantidad de peso. Entonces, para hacer un ejemplo muy claro, todo este tipo de proceso es el inicio de una patología en la cual se pueden derivar en varios aspectos, pero principalmente podemos llegar al problema del Alzheimer. El Alzheimer, por lo tanto, puede ser leve sin llegar a procesos graves, y esto puede ir aumentando a tener mucho más complicaciones. Por eso los estudios que tenemos que estar haciendo y que existen una gran cantidad de procesos o protocolos de investigación nos llevan a ubicar esas estructuras del cerebro, cómo podemos estar trabajándolas. Por supuesto que el daño que estamos teniendo en este momento es invisible. ¿Cómo frenar ese tipo de procesos? Si yo quisiera disminuir los procesos celulares de un hígado, de un corazón, de un intestino, de un riñón, por ejemplo, tengo una manera de hacer una biopsia, comprobar este tipo de cambios celulares y poderlos frenar. Pero en el cerebro yo no puedo estar haciendo biopsias del cerebro cada momento para poder estar evaluando este tipo de circunstancias. Por lo tanto, nosotros las pruebas que estamos realizando o que llegamos a realizar son pruebas de tipo psicométrico que nos van a permitir ir ubicando, obviamente, este tipo de daño. Por lo general, las personas con ese deterioro cognitivo leve pueden cuidarse a sí mismas. Esto es importante. Entonces, como ellas se cuidan a sí mismas, nosotros no tomamos en cuenta ese tipo de alteración. Sin embargo, puede haber problema. ¿Y quién en su sano juicio va a visitar al geriatra para hacer una evaluación adecuada y hacer procesos preventivos? O al neurólogo o al neurocirujano. Regularmente, cuando nosotros acudimos a este tipo de instituciones con este tipo de médicos, es porque ya nosotros llevamos una lesión, es decir, llevamos un grado mucho más avanzado de lo que nos imaginamos. Por eso las personas con afección neuronal corren un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en Alzheimer o alguna de las diferentes demencias que llega a presentar el cerebro en ese aspecto. Todo esto que les estoy explicando, que no solo todo es hablar de en dónde trabaja a lo mejor neuro o dónde trabaja glutatión, sino también hablar y ver que hay procesos que se han estudiado e investigado ampliamente y que son justamente el tipo de daño que van presentando nuestras estructuras cerebrales. Estos daños, estos cambios, son los que en algún momento cualquiera de nosotros pudiera estar expuesto a través de lo que ya se mencionó, la falta de ejercicio, por el estrés, la mala alimentación, etcétera, etcétera. No es necesario redundar lo que ya se dijo claramente, pero sí es importante remarcar y recalcar que los daños que pudiéramos estar teniendo en nuestro organismo en general, específicamente en nuestro cerebro, pues definitivamente es algo mucho más crítico de lo que nosotros nos podemos imaginar. Allí es donde entra en juego y viene uno de los componentes interesantes e importantes que mencionábamos hace un momento, que es lo del Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba nos va a permitir trabajar a través de un proceso de recuperación y reestructuración de tejido de una manera interesante. Yo aquí quisiera destacar que en la Clínica Mayo hicieron una investigación acerca del Ginkgo biloba y encontraron, y de allí se derivan muchos medicamentos que actualmente se utilizan en neurología y en neurocirugía para poder presentar un protocolo de oxigenación cerebral amplio, profundo, en el cual la neurona se le pueda dar el resultado que estamos esperando. ¿Por qué queremos mejorar la circulación a una neurona?
porque cuando la circulación, la sangre llega en cantidad vasta, entonces podemos hablar que llegan suficientes nutrientes, suficiente oxígeno, suficiente glucosa, suficiente glutatión activo para poder reparar ese tejido, y entonces la respuesta de la salud celular va a ser importante. Pero cuando nosotros tenemos un flujo sanguíneo disminuido, la estructura base, la fórmula clave y la combinación, la mancuerna que nosotros podemos tener es el ginkgo biloba junto con el glutatión. Esa fórmula mágica, cuando uno la logra trabajar por medio de las nuevas tecnologías, que son tecnologías nanonizadas y que todavía le podemos poner un apellido, que es con una tecnología Hydrastat, el encapsulamiento de estas moléculas va a permitir que traspasen las barreras hematoencefálicas para que pueda llegar como ningún otro producto, que técnicamente no hay otro producto nanonizado que pueda hacer este tipo de situación de fortalecimiento cerebral, y entonces allí el ginkgo biloba ha resultado ser una llave maestra para poder recuperar células, de las cuales ya les mencioné que son 3 aspectos: la cantidad de reserva celular neurocelular que pudiéramos tener, la cantidad de neuroconexiones nuevas que podemos hacer, y por otro lado el crear nuevas células neuronales que nos van a permitir tener todas las mejoras que ustedes ya han estado escuchando en los diferentes testimonios. Esta parte es medular. Esto es la estructura de la investigación que ha dado origen a todo este protocolo y a todo este proceso. Esto es Neuro de NUMMI. Esto es algo que va a ser un parteaguas, o ya es un parteaguas, de un antes y un después. Definitivamente el tema es muy amplio y podríamos estar platicando esto horas y horas y horas. Muchísimas gracias por haberme puesto atención y seguimos adelante, querido doctor Valdés. Muchas gracias, doctor Andrés Maceda Larios, por su participación y su valiosa contribución, explicándonos sobre todo la importancia del producto de una manera proactiva, preventiva, a nivel cerebral, sobre todo en temas como degenerativos a nivel cerebral. Yo atiendo la parte, como ustedes saben, de audición, y ya se ha demostrado que un paciente con problemas auditivos, la base es estrés oxidativo, y por falta de actividad cognitiva, es decir, de estimulación cognitiva a nivel cerebral, ya se está asociando una pérdida ligera de la audición con un 200% de padecer de Alzheimer y demencia. En la medida que va progresando el deterioro auditivo y la falta de estimulación cognitiva a nivel cerebral, porque no solamente el área de la audición, otras áreas también se estimulan, puede llegar hasta un 500% de riesgo de padecer de Alzheimer y demencia. Entonces yo le agradezco mucho cómo usted ha tocado el tema, porque lo importante no es solamente tener una buena nutrición y buenos suplementos, sino tener una buena vascularización. El ginkgo biloba, no solamente proveyendo una buena vascularización, también dando colágeno, que este es el tipo de ginkgo biloba que tenemos nosotros, va a proteger el endotelio de las paredes arteriales, mejorando la vascularización y haciendo que estos ingredientes claves nanonizados y esta mezcla sinérgica logre lo que nunca antes se ha logrado en cuanto a estructura, función, prevención de una manera proactiva de un deterioro degenerativo. Así que ha sido muy favorable su participación. Yo me siento honrado por todos los panelistas. Muchas gracias a la doctora Leslie Cristal Camacho Cano, por su introducción de toda la salud cerebral y el conjunto de ingredientes que de manera sinérgica están haciendo un cambio significativo por la estructura y función de nuestro cerebro. A la doctora Juanita, por mencionar toda la influencia de la parte integral que debe hacer el ser humano, no solamente con los suplementos, sino el dormir adecuadamente. Recuerden que tenemos que dormir temprano, 1 hora de sueño, entre 8 y 12 de la noche. Por ese ciclo de recuperación que comienza de 8 hasta las 4 de la mañana, equivale de 2 a 3 horas de recuperación celular. Por eso es importante irnos temprano a la cama y tomar el producto, como bien se ha dicho, en la forma que explicó la doctora Cristal, colocarlo sublingual, esperar que
el tiempo de despegue sublingual, que son 30 segundos, logre llegar a nuestro corazón, y en 1 minuto, y esa es la ventaja de lo que tenemos hoy en día, es el medio de entrega, que es a través de una agua ultrapura que va a entregarse, hidratarse de una manera rápida y va a entregar sobre todo elementos nanonizados que van a garantizar una utilización, es lo que nos diferencia de todo lo que hay afuera, entre 60 y 70 segundos en cada una de las células de nuestro cuerpo y ahora nuestro cerebro. Juanita, muchas gracias por su presentación. El doctor Andrés Maceda, una vez más, gracias por su participación. Yo voy a cerrar ya y hemos respetado el tiempo de la hora que acordamos. Te animamos a suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte ni un solo video cargado de información valiosa y positiva.